Espero que no se corte la luz. Pasando los dedos. Ya. Entonces, teníamos ahí un tetraedro. ¿Sí? Entonces, uno podría parametrizar, ¿no es cierto? Dijimos, hay 4 caras que parametrizar, ¿no es cierto? Un lado, al otro lado, abajo, el suelo, ¿no es cierto? Y la frontal. ¿Sí? La frontal la vamos a llamar S1, S2, S3 y S4. ¿Sí? Son 4 que hay que hacer ahí. ¿Sí? Entonces, para parametrizarla, lo que hay que hacer, hay que considerar un punto, ¿no es cierto? Igual que cuando se parametriza un plano, ¿sí? Un punto inicial y 2 vectores, ¿sí? Que le llamamos simplemente A y B, ¿no es cierto? Cuando parametrizamos un plano. Y consideramos los puntos acá, en este caso es el 600, ¿no? Ese punto. Este es el 040 y este el 002. ¿Sí? Y la camarita mía, la camarita mía. Entonces, en este caso, podemos ver que el A, ¿no es cierto?, que sería, se puede calcular con esos 2 puntos, sería igual al, ¿cuánto? De A a B, Menos 6, 4 y 0. ¿Y el B? El B sería 5. No. ¿Cuánto? No, es 001. Entonces acá ya acá 6, 0. Pensé que era muy al principio. Ahí, un paréntesis. De 6. Menos 6, ¿no es cierto? Sí, menos 6, 0 y 2. Y 2. ¿Sí? Ya, y la parametrización de ese triángulo, ¿sí?, de ese plano, ¿cierto?, va a ser igual a R de U, B, igual al punto inicial que sería el 0, 0, 0, ¿no es cierto?, más un U por el A, que sería menos 6, 4, 0, y más un B por el B, que sería menos 6, 0 y 2, ¿cierto? Esa es la parametrización que nosotros habíamos visto de cualquier plano, ¿sí? ¿Ya? Pero si usamos esta parametrización así, de esta forma, vamos a usar siempre el U y el B. ¿Ya? Esto, ¿por qué? Porque esto me va a llevar siempre este triángulo, me va a formar un triángulo rectángulo. Siempre. ¿Sí? Entonces el U siempre se mueve entre 0 y 1, y el B entre 0 y 1 menos. ¿Ya? Eso habíamos visto en los ejercicios anteriores. ¿No? Entonces hacemos siempre la parametrización, ¿no es cierto?, de esa forma. Acuérdense que esto lo lleva así. Ese plano que está ahí en el espacio, ¿no es cierto?, lo convertía en este triángulo que era esto. Cuando acá era 1, 1, y acá era U más B igual a 1. ¿Sí? En todos los triángulos, cada uno de los triángulos lleva a esa forma. ¿Sí? Pero hay que hacer la parametrización de eso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el R1, después usar el R2 y hacerlo para crear plano, ¿cierto? Que eso es lo que van a hacer, ¿no es cierto?, María Ignacia y Francisca en el taller. ¿Sí? Pero hay un teorema que me va a permitir simplificar eso. Se llama el teorema de divergencia de Gauss. Vamos a ver otro teorema que se llama el teorema de Stokes. ¿Sí? Esto lo estamos viendo nosotros. El teorema de divergencia me va a permitir pasar de una integral de superficie, ¿sí?, de un campo vectorial, a una integral triple de un campo escalar. ¿Ya? Eso es lo que me va a permitir hacer este teorema. ¿Ya? Siempre que el campo sea vectorial. ¿Sí? El teorema de Stokes
va a pasar de una integral de superficie a una integral de línea. ¿Sí? Entonces fíjense que puedo pasar de línea a superficie y después a cálculo de varias variables. ¿Sí? Ya. Bueno, ¿cómo se aplica esto? Bueno, esta es la superficie que envuelve a un volumen B. ¿Sí? Entonces es como una superficie cerrada. ¿Sí? Entonces el volumen puede ser, por ejemplo, todo lo que está dentro de la naranja. ¿Sí? Y la superficie de la cáscara. ¿Ya? Entonces está encerrado, ¿cierto? Ese volumen está encerrado por esa cáscara. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, fíjense que es muy parecido al teorema de Green. ¿Sí? En el teorema teníamos un área, pero está encerrado por una curva. ¿Cierto? Ahora tenemos un volumen, pero está encerrado por una superficie. ¿Sí? Lo envolvemos en un papel de regalo. ¿Ya? Si no está cerrado, no sirve este teorema. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir, ya voy a calcular, no sé, la mitad de ¿cómo se llama? De una esfera, pero puedo considerar solamente la parte de arriba. No, no sirve. Tiene que estar cerrado también abajo, por el plano. ¿Sí? Si no está cerrado, no. Ya. Y N es la normal exterior, ¿no es cierto?, a la superficie que hemos estado utilizando, ¿no es cierto? Y F es un campo vectorial de clase C1. Entonces, la integral de superficie de F por N se puede calcular como la integral triple de la divergencia de F por dx y por dy y dz. ¿Cierto? Y lo vamos a aplicar para este ejemplo. Fíjense que la función es 18z menos 12 más 3i. F es 18z, se me olvidó, menos 12 y 3i. Calculemos la divergencia de F. ¿Qué es lo que es la divergencia de F? La derivada de cada uno. Tenemos ahí con esto en realidad una función, ¿cierto? Es la derivada de Con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, ¿cierto? Es la derivada de la función. con respecto a x de la primera función, que son 18z, Sí. más la derivada con respecto a z, perdón, con respecto a y de menos 12, y más la derivada con respecto a z de 13. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto me da esa derivada? 0. 0, 0. ¿cierto? Sí. Vayan al cálculo de esa integral, Cero. tienen que poner la número 8, ¿cuánto le da esa integral de superficie? El resultado final. 24. ¿Sí? 24. Ajá. Bien. Los 24. ¿Cómo? Como determinado. Ya. Entonces, al calcular la divergencia, fíjense, yo voy a calcular la integral triple, o sea, la integral sobre ds, ¿sí?, de f por n y por ds, y por divergencia de Gauss eso va a ser igual a la integral triple sobre b de la divergencia de f por db, ¿no es cierto?, que es de x a dy. Pero decimos que esta integral, ¿cuánto vale esto? 0. Por tanto, ¿cuánto vale eso? 0. ¿Sí? O sea, esa integral nos debería dar 0. ¿Estás seguro de la 24? ¿Qué pasa, compañero? No puede pasar. Es que yo aquí ya empecé a tener la duda de la parametrización. Algo de Igual esa vamos general. con el mismo. Por eso. Quiero ver qué era antes. Ya, háganla con... Veamos otro ejemplo.
Por eso está tanto documento, no hay tontera. Superficie. Por eso no hay tontera, no hay que robar. ¿Cómo? Para parametrizar la superficie. Acá hay un ejercicio propuesto que es el número 6. Ahí pues tengo ese por ese programa. Úsalo para arreglar los registros. Ya. Dice CS es una superficie que es parte de un paraboloide, Ahí está eligiendo nomás. ¿ya? Que es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, es como la mitad de la naranja, ¿no es cierto? Corta la mitad y después está en el suelo. ¿Sí? Ese es el paraboloide. Está en el suelo. Sí, pero es más paraboloide. Pongámosle un pepino que es más largo quizás. Como un cono, ¿no? ¿Ah? Es como un cono una figura, pero no un cono. No, no es como más circular. Pero es como un paraboloide. Es como un paraboloide. Es como un cono, pero no es. Sí, le aprieta ahí. Todo el error que tiene el sistema. Y después le Vamos a verlo en pones X, GeoGebra. cuando te diga guardarlo, le pones no. Para que no te lo guardes, si da lo mismo. Lo único que te hace Ahora es- la roca está, cuando uno entra en GeoGebra general, entonces le pone 3D nomás y va a la pantalla gráfica 3D. ¿En el online? ¿Sí? Sí, sí, sale al tiro el evento. ¿Sí? Sí, con el GeoGebra 3D y sale al tiro. ¿De qué? Yo pongo GeoGebra 3D y me sale sí, al tiro sí. la página. Fix. Está cargando el GeoGebra. ¿Cierto? Y vamos a hacer este cono. A la media. ¿La media? Está ahí. Y a todos, y todos blogs. Y escanelo a ver si queda. Son todos los errores que tiene el sistema. Ahí está. Y los voy a reparar. El error es fácil. Recuerden que el rojo es el X, el verde el Y y el Z. ¿Sí? Si no se recuerdan, ponen acá lista gráfica Etiqueta. y acá exactamente etiquetar el eje X con X, el eje Y con Y ¿De nuevo? Sí. No. y el eje Z con Z. ¿Sí? Y se van a etiquetar, aparece X, Y y Z. No tiene la extensión del archivo. Bueno, y la superficie era Z igual, no recuerdo si era 4. 4, sí. Z igual a 4 menos X al cuadrado. Menos el cuadrado. Z igual a 4 menos Y tú tienes que meterte para la carpeta. Menos Pero X. un par de archivos. al cuadrado menos Y Se va a rectificar. al cuadrado. ¿Lo vas a hacer con eso? No menos más ahí. No, con todo eso. Ya. Esa es nuestra superficie. Situado sobre el plano X. ¿Sí? Ese de acá. Tienes un cono. Sobre ese plano. ¿Sí? Sobre ese plano está. ¿Sí? Esa sería nuestra gráfica. Esa que está en rojo ahí. Bien. Entonces, eso también podríamos hacer parametrizando, ¿ya? Lo vamos a hacer como tarea. O también podríamos, como está cerrado, fíjense, está cerrado por el paraboloide y abajo por el plano X. Entonces, también podríamos hacer haciendo el teorema de divergencia. ¿Sí? ¿Ya? Lo importante acá es que esto sea un campo vectorial. ¿Sí? Si no es vectorial, no se puede ocupar. ¿Ya? Que a veces ven superficie cerrada, por ejemplo, a veces se puede poner el mismo tetraedro, como en el de la clase basal, pero el tetraedro está en la integral era de primera especie, ¿sí? Un campo escalar, entonces no puedo usar teorema de divergencia. ¿Sí? Entonces, en este caso saco la divergencia de f. ¿Cuál sería la divergencia de f? No, el vector, ¿cierto? Este es P, Q y R, ¿cierto? La primera con respecto a X, la segunda con respecto a Y, la tercera con respecto a Z. Y si integro, o sea, si derivo, ¿cuánto me queda? ¿Se suman o no? ¿Sí? 1 3. más 1 y más 1, ¿cierto? 3. ¿Cierto? Derivo con respecto a X me da 1, derivo con respecto a Y me da 1 y derivo con respecto a Z y me da 1. ¿Sí? Por tanto,
la integral de superficie de f por el vector normal, ¿no es cierto? Por ds, yo la voy a convertir a la integral triple, ¿sí? Del volumen que se está generando, ¿no es cierto? De la divergencia, que sería 3 por dB, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá volvemos al cálculo de varias variables. Sí, de varias variables, ¿cierto? Curso anterior, cálculo 3. ¿Cómo defino la límite de integración para esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que uno definía primero la proyección, ¿no es cierto? En XZ. En X en este caso yo creo mejor. Sí. ¿Sí? Porque en X la proyección que sería es como mirarlo de arriba. Sería una circunferencia, ¿no es cierto? Circunferencia. ¿De radio cuánto? Cuando estoy pensando en el plano X, ¿no? Es cuando el X y el Y vale. O mejor dicho, cuando Z vale 0. 0. Y si Z vale 0, ¿cuánto me queda ahí? X cuadrado más Y cuadrado igual a 4, ¿no es cierto? Sí. O sea, una circunferencia de radio 2. Esa sería la proyección. Bueno, y como es circunferencia, ¿sí? La proyección, uno puede centrarse acá y usar coordenadas polares, por ejemplo. ¿Sí? Puede decir, ya va a ser el X igual a R coseno de teta, el Y igual a R seno de teta, ¿no es cierto? No, polares. Aquí, y el jacobiano ya se vale R, ¿no es cierto? ¿Sí? Para resolver esa integral. Bien. Y el R se mueve entre 0 y 2, y el ángulo θ entre 0 y 0,2. ¿No es cierto? Por tanto, esto me va a quedar la integral de 0 a 2, de 0 a 2pi, ¿sí? Y el z va a quedar como z como la altura, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Por tanto, esto y el z, que se va a mover desde dónde hasta dónde? De 0 a la función. De 0, ¿no es cierto?, hasta el paraboloide, ¿no es Sí. cierto? ¿Sí? Ese es variable. ¿Sí? Podría hasta el paraboloide, que es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Pero reemplazando x por r coseno de teta y el y por r seno de teta, me queda que el z es igual a 4 menos r cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que ahí estamos haciendo coordenadas cilíndricas. ¿Sí? 4 menos r cuadrado, ¿de qué? De 3. ¿Ya? Este límite es del z. Me falta algo importante. ¿Por qué me falta multiplicar? Por el vector. No, por el jacobiano. ¿Se acuerdan? Por el jacobiano, por de z, de teta y de. ¿Ya? Y resuelvo esa integral y debería llegar obviamente al mismo resultado. ¿Sí? Voy a correr un poquito más para allá. Bonito, bonito. Qué bonito bien. Esto es lo anterior, lo que contestaste, ¿no? Estoy tan emocionado. Me olvidé hartas cosas. Fíjense que acá más que coordenadas polares son coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Como el z igual a la altura. ¿Sí? Bien, y empezamos a resolver la integral. Voy a correrla un poquito para acá. Entonces me va a quedar. Fíjense que como es separable, no es separable porque está variable, ¿cierto? Primero, si yo integro con respecto a z, bueno, todavía R es constante. ¿Sí? Entonces me queda la integral entre 0 y 2, la integral entre 0 y 2pi, ¿no es cierto? De 3R y por dz, pero eso de z es la medida, ¿no es cierto? Que va a ser s menos s, entonces por 4 menos r cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso por dz y por df. ¿Sí? Ahora sí es separable, ¿no? Porque estos límites son constantes, ¿no es cierto? Y lo puedo separar como la integral de 0 a 2 de dt, 0 a 2 de 3r
incluso puedo multiplicar ahí, mejor multiplicar, ¿no es cierto? Sacar el 3 afuera, 3, 4r menos r cubo por dr y por la integral de 0 a 2, ¿cierto? A 2pi de teta, ¿no es cierto? Bueno, la integral de 0 a 2pi de teta con doble, 2pi, que la medida, ¿no es cierto? Por el 3 serían 6pi, integral, bueno, esa integral la resolvemos. ¿Cuánto me da la integral de esto? 2r cuadrado menos r a la cuarta partido por 4, ¿cierto? Evaluado entre 0 y 2. Y bueno, cuando evalúo en 0 no se va, ¿no es cierto? Y cuando evalúo en 2 me queda 4 por 2 son 8. 8, 16 partido por 4, 4. 8 menos 4, 4. Y 6 por 4 son 24. Ah, y me faltó multiplicar por el RO, ¿no es cierto? Y ahí viene una diferencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Calcular algo malo, no? ¿Está bien? 3. El 3. R cuadrado medio, 2r cuadrado, r cuarto. 2 al cuadrado son 4 por 2 son 8. ¿Sí? 16 partido por 4 son 4. 8 menos 4 son 8 menos 4 son. ¿Está bien o no? Sí. Y habría que hacer la parametrización si en realidad son 12pi o 24pi. Y ahí me queda mi integral.